Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto recibirles en este lugar y pues es una bendición para un servidor el poder estar aquí al servicio de ustedes, hermanos, para estudiar la bendita palabra de Dios. Es un gozo, de verdad, en mi corazón y también una grande responsabilidad hacerlo. Quiero reiterarle nada más la invitación que ya le hicieron nuestros hermanos a poder venir a los estudios el día jueves. Estamos aprendiendo acerca del Dios de la Biblia. Es una serie en la que todo creyente debe conocer lo que estamos aprendiendo en cada enseñanza, conociendo al Dios de la Biblia, el Dios que le da vida a usted y que me da vida a mí. Y los días domingo aquí estamos, hermanos, a las 10 de la mañana. Quien guste anotarse, hay tiempo aún para que pueda recibir su manual con las doctrinas fundamentales de la Escritura. Puede pasar por nuestro hermano pastor, hermano Perusquía, allá atrás. Levante su mano, hermano, para que lo conozcan. Hermano Edgar, puede pasar a inscribirse con él. Y empezamos, son clases de 40 minutos en las que de verdad, hermanos, estamos aprendiendo cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios, que todo creyente debe conocer estos principios y estamos aquí para servir. ¿Trae su Biblia? ¿Sí? La vamos a usar. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16, hermanos. Seguimos con nuestra serie Conociendo a Jesucristo. Esa es nuestra serie, Conociendo a Jesucristo. Y le pido, si se pone de pie, vamos a leer la bendita palabra de Dios, hermanos. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Quiero leerle del 11 al 15 y como iglesia leemos todos juntos el verso 16. Amén. Dice así la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Juan y dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16, hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito Dios, queremos darte gracias, Padre. Bendito seas por tu bondad. Bendito seas, Señor, por tu grande misericordia. Bendito seas por tu paciencia y por bendecirnos, Señor, en esta oportunidad de reunirnos para estudiar juntos tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Ayúdanos a que así sea por la obra y la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que esto sea posible hoy, Señor. Y ayúdame a mí, Señor. Ayúdame, te lo pido, para poder predicar, Señor, correctamente, con el único propósito, Señor, de que a través de la edificación de tu pueblo, que es tu iglesia, tu bendito nombre sea exaltado, mi Padre. Te damos muchas gracias. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, por favor.
Es indudable que nos encontramos en una época en donde la maldad se ha multiplicado. Cada día vemos más atrocidades que muestran el corazón perverso de las personas. Personas que cada vez se alejan más de Dios. No sé si sea su caso, pero en ocasiones al ver tanta maldad, al ver tanta injusticia, tanto dolor, tanto engaño en el mundo, también aumenta nuestro deseo de que Cristo venga pronto. Hoy por el pecado vemos cada vez más muertes. Hoy por el pecado vemos cada vez más abusos, más enfermedad, más pecado moral que está destruyendo a la sociedad. Y digo, está destruyendo a la sociedad porque se está destruyendo a la familia. Y la familia fue creada por Dios. El mundo está sufriendo consecuencias tremendas y es por causa de una sola cosa: el pecado del hombre. Y sabe, las cosas no van a mejorar. Cada vez la maldad va a ir en incremento. Mucho más se multiplicará la maldad, como la Biblia lo muestra por medio del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:1. Vayamos ahí, por favor. El apóstol Pablo, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, plasmó esto, hermanos, que en verdad es algo tremendo. Segunda Timoteo 3:1 al 5. Él está diciendo, el apóstol Pablo, a Timoteo lo siguiente: también Timoteo debe saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos, ¿qué dice, hermanos? Tiempos peligrosos, es decir, difíciles. Y dice, ¿por qué? Dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y estos hombres serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hombres ingratos, impíos, que significa irreverentes, sin afecto natural. Y esto es fuerte, hermanos, porque significa hombres sin amor, sin corazón, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, desenfrenados, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que significa envanecidos, amadores de los deleites, es decir, de los placeres, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, de una vida correcta a los ojos de Dios, pero negarán esto, la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita. A estas personas, de estas características, que habrá muchos en los postreros días, en los días peligrosos, habrá mucha gente así, Timoteo. A estos evita. Vendrán burladores, dice la Escritura, vendrán mentirosos, vendrán hombres engañadores. Amados hermanos, esto pareciera tan fresco, ¿no es cierto? Pareciera como si esto que estamos leyendo, que se escribió hace más de 2000 años, pareciera que se hubiera escrito ¿cuándo? Hoy mismo. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos observando, hermanos. La palabra de Dios, inspirada por Dios, hermanos, nos revela lo que estamos hoy viviendo. Y reitero, pareciera tan fresco lo que hace más de 2000 años se escribió. De hecho, es fresco. De hecho, lo es. ¿Y sabe por qué es fresco, hermanos? Porque el autor de la palabra, del libro que usted tiene en sus manos, que es Dios,
es el único que pudo haber sabido cómo iba a estar el mundo y la vida al día de hoy. Lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Está describiendo con tanta claridad lo que hoy vemos. Que describe lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, en nuestra sociedad. Estos hombres, hermanos, con esas características que están generando un mundo que se está destrozando, que se está cayendo a pedazos por el pecado, por la violencia, por la muerte, por la maldad, por todo lo que conocemos. Estos hombres, este mundo, hermano, es el que estamos viviendo ya el día de hoy. Esta degradación por el pecado no va a disminuir. Por el contrario, cada día será tristemente más terrible, como lo acabamos de leer. Y solamente hay una persona que podrá detener todo esto, y esa persona se llama Jesucristo. Cuando Él venga en poder y gloria, hermano, siendo reconocido, como lo leímos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el título de la enseñanza, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hubiera un subtítulo, le podríamos llamar, El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Para los que van llegando, hermanos, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, hermanos. Y para poder entrar en estudio, tenemos que ver el contexto de la porción que estamos estudiando. En el capítulo 18 de Apocalipsis, la Escritura nos narra parte final de lo que se le llama la gran tribulación, que es el juicio de Dios sobre las naciones rebeldes, las que fueron rebeldes a Dios, las personas y naciones que rechazaron a Dios, que rechazaron la palabra de Dios. Y es un periodo en el que habrá aflicción, habrá angustia como nunca hubo en la tierra. Y esta comenzará después del arrebatamiento, es lo que nosotros creemos. Después de que el Señor venga y seamos encontrados como iglesia en las nubes, vendrán 7 años de una tribulación que está dividida en 3 años y medio, y una gran tribulación de los últimos 3 años y medio de esos 7 años. El juicio de Dios caerá sobre la tierra en forma de juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Aunque esos juicios serán de alcance mundial, hermano, estarán centrados particularmente en el imperio del anticristo, quien tendrá el imperio comercial del mundo y gobernará este mundo. Pero también este juicio de Dios vendrá a esta tierra, hermanos, en ese tiempo, para juzgar a los que rechazaron al Señor Jesucristo. Y tendrá un trato también para su pueblo escogido, que es Israel. Dios tendrá un trato ahí en la tribulación, y los israelitas creerán en quién es el Mesías verdadero, que es Jesucristo. Pero también tiene como propósito este juicio divino descubrir la hipocresía de los sistemas mundanos y también preparar a la humanidad para el establecimiento del reino milenial en el que el Señor Jesús vendrá a establecer en su tiempo en esta tierra. Estamos entrando en contexto. Ya en el capítulo 19, en donde estamos, hermanos, el apóstol Juan narra la alabanza a Dios por su victoria. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es victorioso? Amén. Narra su victoria, hermanos. Y dice el apóstol: aleluya, salvación y honra, gloria y poder al Señor Dios nuestro.
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, dice el apóstol Juan, expresando el gran gozo por la llegada de las bodas del Cordero, hermanos. ¿Cuántos son casados? ¿Recuerda su boda? ¿Cómo se atavió su esposa? ¿Varón? ¿Hermosa? Como ninguna, ¿verdad? Díganlo así, como ninguna. Mi esposa estaba hermosa. Así, hermanos, va a desear Dios, el Señor, a su esposa, que es la iglesia, para que se atavíe hermosa su esposa. La iglesia se está preparando allí, hermanos. Este es el contexto de las visiones del apóstol Juan que Dios le permitió conocer para que quedaran plasmadas. Y aquí entramos en nuestra porción, hermanos. Apocalipsis 19:11. Es una visión. Recuerde usted aquí que el apóstol Juan, ya anciano en sus últimos días, el Señor le permitió ver. Y dice el verso 11: y entonces vi, dice Juan, el cielo ¿qué? Abierto. Una pausa ahí. En el Apocalipsis, lleno de símbolos, en el que estamos estudiando, porque está lleno de símbolos, hermanos, varias veces los cielos se abrieron para revelar a Juan verdades que Dios quería que él conociera, para que fueran plasmadas en su palabra. Un momento culminante está narrando aquí, esperado ansiosamente, es que el Señor regrese. ¿Cuántos anhelan esto? El Señor vendrá, hermanos, en un futuro, cuando Él regrese en su gloria y en su poder a esta tierra. Y Juan veía el cielo abierto, regresando al Señor, regresando Él de una manera impresionante, como hoy lo vamos a estudiar. Y para que Él pudiera regresar tuvo que haberse ido, ¿verdad? Porque recordemos que Cristo ascendió en los cielos y en este momento está sentado a la diestra del Padre, reinando, hermanos. Acompáñenme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, a donde la Escritura nos recuerda, hermanos, que el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un día ascendió a los cielos. Hechos 1, verso 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, dice, y habiendo dicho estas cosas, una pausa ahí. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas se está refiriendo aquí la Escritura? Acuérdense que el contexto, si va usted un poco antes, está hablando el Señor Jesús, que les dijo que recibirían poder cuando viniera ¿quién? El Espíritu Santo a ellos. ¿Sí? Y me seréis testigos. Eso es el contexto. Eso es lo que estaba hablando, a lo que hace referencia aquí en la Escritura de estas cosas. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, es decir, se iba Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes, hermanos? Dos varones con vestiduras blancas. Dice el verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, fíjense lo que dice ahí, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá el Salvador, así vendrá nuestro Señor un día, hermanos. Y es precisamente en el contexto en el que estamos entrando, en el que el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis, hace referencia a que vendrá. Acompáñenme a 1 de Pedro 3:22. Hablando de su ascensión. 1 de Pedro capítulo 3 verso 22 nos dice, quien habiendo subido al cielo, es decir, a Jesucristo, está a la diestra de Dios
y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, el Señor Jesucristo es soberano sobre todos los reyes y reinos, habidos y por haber. Ahora, ¿cómo Juan describe a Cristo viniendo en gloria, hermanos? Retomamos Apocalipsis 19:11 y vaya poniendo ahí un separador, por favor, para movernos en la escritura a diferentes versos. Apocalipsis 19:11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Reitero, hermanos, no perdamos de vista esto, es muy importante. Son simbolismos para que el Señor a través de su palabra nos dé a entender lo que hoy vamos a estudiar, y sobre todo mucho simbolismo, por supuesto, en Apocalipsis. Veamos aquí, hermano, un contraste tremendo. Dice el apóstol que vio los cielos abiertos y vio venir aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Y reitero que vemos aquí un contraste, hermano, recordando. ¿Usted recuerda cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Cómo entró, hermano? Entró a Jerusalén montado en un asno, ¿verdad? En un pollino. Pero ahora, en esta visión que Dios le muestra a Juan, el Señor viene ya no en humillación, sino ahora viene en su exaltación a ocupar su trono. Y lo hace en un caballo blanco. Símbolo, reitero, símbolo, hermanos, de aquel tiempo, en la época de Roma, era un símbolo de victoria. Era un símbolo, un caballo blanco, símbolo de poder, como lo hacían los generales romanos al regresar de una batalla. Iban por las calles de Roma montados en un caballo blanco, símbolo de la victoria y del poder. En ese simbolismo es que el apóstol Juan recibe esta visión. Al Señor viniendo en poder y victoria. Ahora el Señor viene en este caballo, reitero, símbolo también de pureza, que muestra el carácter santo de quien lo monta. ¿Quién lo monta? El Señor Jesucristo. Y dice ahí, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel en el original es en el griego es pistos, que es alguien fidedigno, alguien confiable. Escuche, alguien digno de confianza. Así lo define la palabra de Dios a nuestro Salvador. Fiel, fiel y verdadero. Escuche, si hay alguien, hermano, personas que nos visitan, en que usted puede acercarse para externarle sus problemas, sus angustias, sus cargas, sus tristezas, sus temores, aún sus batallas y sus necesidades, ese se llama Jesucristo. Porque Él es fiel y porque Él es digno de confianza. Solamente Él es fiel y digno de confianza. Amén, hermanos. Amén. El hecho de que vendrá nuevamente tal y como lo prometió es muestra contundente precisamente de esa fidelidad y de que Él es verdad. Él prometió regresar. ¿Y qué cree que va a pasar? Él va a regresar. Él viene por su iglesia. Él viene primero por su iglesia y un día vendrá en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer justicia, acabar con el mal, establecer un reino milenial. En ese reino no habrá pecado. ¿Puede usted imaginar vivir en un lugar así, sin pecado? ¿Lo ha imaginado? Eso va a suceder cuando el Señor venga. No pecado en las calles, no pecado en nadie, en ningún lado, en el corazón de nadie. No va a haber adulterio, no va a haber mentira, no va a haber muertes.
Algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. Si Él lo ha dicho que así va a ser, así va a suceder. Lo que Él promete lo cumple, siempre. Siempre. Cristo es fiel porque cumple todo lo que la Escritura revela de Él y acerca de Él. Y Él es verdadero porque personifica la verdad. Un obvio contraste, estamos hablando también de ciertos contrastes, un contraste con Satanás, nuestro enemigo. El padre de mentiras. El fiel y verdadero y el padre de mentiras. Y por el hecho de ser fiel y verdadero es que Jesucristo con justicia juzga, dice el texto. Acompáñenme a Isaías capítulo 11, verso 1 al 2, hermanos. El verso 1 al 3. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Una profecía, hermanos, que apunta al Mesías. De hecho, tiene un subtítulo. ¿Cuál es ahí? ¿Hay un subtítulo ahí? ¿Cuál es? El reinado justo del Mesías. Y dice el verso 1: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién sería el que vendría, hermanos? En este contexto, antes de la profecía, ¿el rey qué? ¿Quién? David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y dice el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice el verso 3, hablando, hermanos, no perdamos el contexto, de que el que viene en el caballo blanco es fiel y verdadero. Y dice aquí el verso 3, apuntando ya al Mesías, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará que, según la vista de sus ojos, ni arguirá, es decir, no tomará decisiones por lo que oigan sus oídos. En otra versión, este verso 3 dice esto. Ponga atención, hermano, escuche, por favor. Él se deleitará en obedecer al Señor. Y dice aquí, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hablando de la fidelidad de Dios y que juzgará con fidelidad y verdad. No juzgar por apariencias, no tomar decisiones basadas en rumores. ¿Qué es lo que vemos hoy en nuestra sociedad, hermanos? Con cuánta facilidad juzgamos por apariencias, ¿no es cierto? ¿No es cierto, iglesia? ¿Con cuánta facilidad? ¿Con cuánta facilidad juzgamos por alguna falsa evidencia o tan solo por rumores? Tal vez viene alguien y le da un chisme acerca de alguien que usted conoce y la persona acusada a lo mejor ni siquiera es culpable. Tengamos cuidado con ello. Mucho cuidado. Porque a veces ya cayendo en ese chisme, vemos a la persona de la cual se nos habló mal y a lo mejor ya hasta la miramos feo. ¿No es cierto? La estamos juzgando sin saber si en verdad lo que se nos informó era correcto y verídico. No debemos caer en estos rumores. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios juzga justamente. Y nosotros no debemos caer en este tipo de juicios tampoco, como sus hijos, en juicios de apariencia o de rumores. Cristo no juzga así. Cristo es perfecto juez justo. Y solo cuando Él gobierne en nuestros corazones, aprenderemos, amados hermanos, a tratar a los demás como deseamos que nosotros seamos tratados. La justicia de Cristo no es como la justicia humana de nuestros días.
La justicia humana, después de haber estado 4, 5, 6 años en la cárcel, disculpe usted, puede salir ya. Nos equivocamos, no era usted. Sí sabe que eso sucede, ¿no? Y se da continuamente. Es la justicia aquí en la tierra, la justicia del hombre. Esto no pasará con el Señor, hermano. Quien Él decida que es culpable, es porque lo será. Ningún culpable que estará en el infierno para siempre podrá reclamarle. Ninguno podrá reclamarle al Señor que cometió injusticia con su vida. Reitero, ningún culpable. El propio culpable que se ha condenado en el tiempo de la condenación, hermanos, no va a haber uno solo que le diga al Señor, fuiste injusto, yo no merecía estar aquí. Jesús juzga justamente. Jesucristo es fiel y verdadero, nunca se halló engaño y mentira en Él. Y Él vendrá un día, hermanos, a terminar con todo el pecado y toda la mentira que hay en este mundo. Jesús vino por primera vez, hermano, como Salvador. Y vendrá una segunda ocasión como juez. Como juez. Continúa Juan describiendo su visión acerca de la venida de Cristo. En Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como, ¿qué hermanos dicen? Como llama de fuego. Una pausa ahí. Vea cómo viene el que monta este caballo. Sus ojos eran como llama de fuego. El apóstol está describiendo los ojos de Jesús como una llama de fuego, es decir, ojos de juicio, ojos de autoridad. Hace referencia a la ira santa de Cristo hacia sus enemigos y una ira contra el pecado. El cual ya en ese tiempo, hermanos, el pecado será tanto que la Escritura expresa algo metafóricamente que llega hasta los cielos. Escuche, hablando del pecado y la maldad. Acompáñenme ahí en mismo Apocalipsis 18:5 para verlo. ¿Lo tiene? Sí. Dice, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Dice, hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, nada del corazón del hombre escapa ahora ni escapará a los ojos del Señor, porque sabemos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13 lo menciona así, hermano. Nada de lo que usted o un servidor hagamos, incluso pensemos, nada está oculto a los ojos del Señor. Él conoce todo, conoce su vida, mi vida, nuestro levantar, nuestro acostar, cómo trabajamos, qué decimos, qué pensamos, qué palabras expresamos, cómo vivimos, Dios lo sabe. Los errores que cometemos, Dios lo sabe. Dios sabe si estamos siendo esforzados en caminar en santidad o no. Dios sabe si nuestra vida está para glorificarle o no. Dios sabe aquí quiénes son salvos y quiénes no. Dios sabe quién le ha entregado su vida a Él y quién no. Dios sabe quién desea glorificar a Dios y quién no. Dios lo sabe todo, hermanos. Y dice aquí, y había en su cabeza muchas, ¿qué?
muchas diademas, simbolismo. En una transliteración del original, diadema, aquí la palabra significa corona, una corona real. Y dice aquí que Jesucristo tenía muchas. ¿Qué significa esto, hermano? En cierto sentido, como si fueran las coronas de todos los reyes habidos y por haber en la tierra. Las coronas aquí hacen referencia a la supremacía de Cristo como Rey y Señor. Como Rey y Señor. Estas coronas, hermanos, simbólicamente significan algo importante y real. Que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tiene autoridad suprema, tiene realeza celestial, y esa realeza es absoluta y no hay nadie por encima de Él. Él es Dios y Él es soberano. Y es su Salvador si usted ha entregado su vida a Él en arrepentimiento y fe. Y ahora entonces Él guía su vida, porque Él es su Señor. Lo cantábamos, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Y continúa el apóstol, hermano, aquí en nuestro texto, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. ¿Quién lo conocía? Ninguno sino Él mismo, es decir, tenía un nombre, pero que nadie podía ver, nadie podía entender, solo Él mismo, solo Él, Jesucristo. Solo Él sabía ese nombre. Esta porción es clara, hermano, no estamos entrando en una exégesis profunda. Ese nombre nadie lo conoce, solo Cristo. Tampoco Juan, que lo relata, lo conocía. Por tanto, hermanos, no debemos caer en especulaciones acerca de cuál era ese nombre. No sería algo correcto. Y continúa Juan la descripción de Cristo en su regreso. Apocalipsis 19:13. ¿Está conmigo? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Una pausa ahí. Vamos parte a parte, hermano. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Aquí, hermanos, se refiere a la ira y enojo del Señor en contra de sus enemigos. Lo vamos a explicar por qué. Porque esa sangre representa la sangre de las batallas que el Señor ha librado a lo largo de la historia por defender a su iglesia, por defender a sus hijos, por defenderlos de sus enemigos. No es la sangre de la redención, no es la sangre de Cristo, sino de sus enemigos. Reitero, representa las batallas que Él ha tenido en favor de su pueblo. Jesucristo pelea las batallas como guerrero a favor de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerda que estudiamos en su momento, conociendo a Jesucristo? Si mal no recuerdo, fue cuando vimos Juan 1:1, hablamos, el título de la enseñanza era Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y tocamos este análisis, este verso, el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Es decir, es algo que es el Verbo de Dios, el Logos, la palabra, el Logos, algo expresado de parte de Dios. Dios revelándose, Dios expresando por medio de su Hijo Jesucristo. Y este Verbo de Dios identifica, hermanos, inconfundiblemente al Señor Jesucristo. Juan 1:1, lo vimos en su momento. El Logos es lo expresado es el Evangelio, la palabra de Dios. Y el Evangelio es una persona, pero también es un mensaje. El Evangelio es una persona porque es la palabra de Dios viviente, esto es Jesucristo. Pero también es un mensaje porque es la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. El Logos de Dios, Cristo mismo, su palabra, su mensaje, su revelación de parte de Dios a su creación y a los hombres.
El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios porque Él es la revelación de Dios. Él es la plena expresión de la mente de Dios, de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. Usted quiere conocer a Dios, lo va a ver en la revelación de su Hijo Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra. Por eso dice Hebreos 1:3, no lo busque, Él es el resplandor de su gloria, imagen misma de su substancia. Verso 14, Apocalipsis 19:14. Vea, no venía solo el Señor. Aquí nos dice el apóstol Juan algo importante. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que significa pureza, los seguían ¿en qué, hermanos? En caballos blancos. El Señor en su segunda venida, que también se le conoce como parusia o parucía, la segunda venida de Cristo, no lo hará solo. Lo seguirán, dice aquí, los ejércitos celestiales, sus santos ángeles. Acompáñenme a Mateo 25:31. Mateo 25, verso 31. Dice ahí que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que es lo que estamos leyendo, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo ya en el capítulo 25 estaba hablando acerca de que vendría el Señor en gloria y que vendría con todos sus santos ángeles. Y por supuesto vendrá, hermano, con él, no nada más con los santos ángeles, sino con todos los redimidos. El Señor vendrá en gloria y poder con su iglesia. ¿Quién es su iglesia, hermano? Nosotros somos su iglesia. Todo aquel que haya ido a Cristo en un verdadero, y reitero, en un verdadero arrepentimiento y fe, entregando su vida, ese es hijo e hija de Dios. Y forman parte ya de su iglesia, que vendrá en este tiempo con el Señor. Aquellos que nos encontramos con Cristo en las nubes, que es su iglesia, en el arrebatamiento, vendremos juntamente con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:16-18. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16-18. Una tremenda porción de la Escritura, hermanos. ¿La tiene? ¿Sí? Dice, porque el Señor mismo, fíjese, hermano, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a suceder? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos que hayan muerto habiendo entregado antes su vida al Señor, van a resucitar primero cuando el Señor descienda del cielo. Dice el verso 17. Luego nosotros, ¿quiénes son? Los que vivimos, los que nos toque ver esto, hermanos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitaron primero, en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde, hermanos? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a Dios por esto. Y dice que estaremos con Él y lo recibiremos a Él, el Señor, en el aire. El Señor no va a venir a esta tierra, no va a bajar a esta tierra, no va a venir a poner sus pies en este momento.
Por eso nada más vino a dar su vida, a cumplir el plan de redención, el plan del Padre, a ser crucificado para pagar el precio del pecado, de nuestro pecado, y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez. La segunda vez es cuando venga el poder y juicio. Aquí viene en el aire, en las nubes, por su iglesia. Dice el verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, yo le pregunto hoy, ¿estos versículos de Tesalonicenses traen aliento a su vida? ¿Usted se ve ya viendo al Señor ahí, hermano? ¿Recibiendo al Señor en las nubes? ¿Sí o no? Porque eso va a pasar si ustedes... Y si no nos toca ver esto, hermanos, en vida, cuando vamos a resucitar primero. Pero de que lleva su iglesia, hermanos, la lleva. ¿Saben por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Vendremos con el Señor ya, volviendo a Apocalipsis, con cuerpos glorificados, en caballos blancos, símbolos de victoria en esta batalla final. Y fíjese algo interesante, no se menciona que los ejércitos celestiales vengan armados. La Escritura no menciona nada de eso. Por tanto, entendemos algo, hermanos, que el ejército celestial no viene para luchar al lado de Jesucristo. Él es Dios, hermanos. ¿Amén? Amén. Él es Dios, hermanos, y es poderoso. Poderoso. Sin embargo, los ejércitos, hermanos, de la bestia, los reyes de la tierra, sí atacarán al Señor y a su ejército celestial. Apocalipsis 19:19. Vea lo que narra aquí el apóstol Juan. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Y contra quién? Y contra su ejército. Ellos sí ya están preparados, hermanos. Ellos sí ya están preparados. Y si usted lee Apocalipsis, Satanás ya le dio poder ahí al anticristo. ¿Y a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Al falso profeta? Una tríada maligna, por supuesto. Listos ellos ya para hacerle guerra al Señor. Jesucristo, hermanos, solo peleará. Él sí peleará esta batalla y destruirá a sus enemigos. Él solo lo hará. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y fíjese algo, la espada no está en su mano, ¿verdad? ¿De dónde sale? De su boca. Es decir, si no está en su mano, podríamos entender que no es una batalla como si fueran con armas humanas. La espada sale de su boca y simboliza, reitero, simboliza el juicio, el poder mortal de las palabras de Cristo. Esas palabras, hermanos, de Cristo tienen el poder para quitar la vida a los malos de la tierra y juzgar a las personas no redimidas del mundo. Es decir, a los que no creyeron, a los que no se arrepintieron y a los que rechazaron a Cristo.
¿Quién es Cristo Jesús para usted? ¿Su Señor? ¿Su Salvador? Asegúrese de que así sea. De verdad, asegúrese. Meditad si estáis en la fe. El juicio final será tremendo. Mateo 25, 31, por favor. ¿Qué habla nuestro Señor Jesucristo? Y dice así esta porción, está hablando Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas, ¿y a quiénes? Y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo el Señor preparó ese lugar para nosotros, hermanos? Aquí lo dice. Qué hermoso. Quiero adelantarme por cuestión del tiempo al verso 41, Mateo 25, 41, el contraste aquí, hermanos. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y ¿qué? Y sus ángeles. Dice el verso 46: e irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Por eso hacía esa pregunta para meditar, hermanos. El hijo y la hija de Dios debe estar plenamente convencido a dónde va a pasar la eternidad. Plenamente convencido. Solo hay una manera: entregar nuestra vida al Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otra manera, no hay atajos. No como dice la gente que todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto. El único que nos lleva a Dios es el Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más. No hay otra forma. No hay otra manera. No hay posibilidad alguna. Y dice ahí que los gobernará con cetro de hierro. Esto es ya para la entrada milenial, hermano. Cuando él con su justicia gobierne para que no haya nada, no haya pecado en estos 1000 años. Por eso cuando Él gobierne, en esa entrada lo hará con severidad y con juicio, un gobierno que dará paso a su reino milenial, un reino sin pecado. Y dice ahí que Él pisará las uvas. Es parte, hermano, del proceso de elaboración del vino. Usted sabe eso, ¿no? Un lagar es un área, es un recipiente grande en donde la gente pisa para que salga de la uva el jugo y se elabore vino. En este sentido, aquí en lo que estamos estudiando, al pisar las uvas en el lagar, las vestiduras, hermano, ¿qué pasa con las uvas? Salpican, ¿no? Las vestiduras son salpicadas con el jugo de la uva. ¿Qué significa aquí en lo que estamos leyendo? La salpicadura del jugo de la uva representa el derramamiento de sangre de los enemigos de Cristo, como ya lo habíamos mencionado. Y la expresión de Juan aquí en Apocalipsis es semejante a lo expresado por Isaías 63:3. Acompáñeme ahí, por favor. Isaías capítulo 63, verso 3, por favor.
Isaías 63, 3. Avíseme cuando esté ahí, por favor. ¿Lo tiene? Bien, dice: he pisado yo solo el Agag, y de los pueblos nadie había conmigo. Y pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Entonces, hermanos, aquí se combinan estas dos metáforas, la del vino y del Agag, en una sola imagen, las dos, que significa que sus enemigos, que han derramado la sangre de sus santos, ahora tendrán que beber el vino de la furia de Dios. Y dice el verso 16, hermanos: y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre es? Rey de Reyes y Señor de Señores. En su muslo dice. Y sabe, existen muchas controversias. Por eso es complicado, hermano, Apocalipsis. Existen muchas controversias acerca del muslo y muchas cuestiones ahí. Pero acerca de si era un tatuaje, por supuesto que no era un tatuaje. O que se piense que el nombre estaba escrito en la espada en aquel tiempo y en la forma en la que la portaban, pues recargaban en el muslo. Pues hay mucha especulación. Aquí, hermanos, entendamos algo, se menciona la vestimenta. Lo más probable es que esa vestimenta haya sido, seguramente bajaba hasta su muslo, ¿sí? Y se encontraba una inscripción en esa vestimenta que usaba sustantivos superlativos. ¿Qué es esto, hermano? Que exaltan el nombre de quien venía en ese caballo blanco. Como si se mencionara o lo describiera el mayor de los reyes y el mayor de los señores. Imagínese esa imagen, hermano, de nuestro Dios, de nuestro Señor Salvador, viniendo a esta tierra en gloria de esta manera, hermanos, con su iglesia, con el ejército celestial, a traer justicia divina para acabar con la maldad y el pecado en esta tierra. Algo glorioso, hermanos. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido muchos reyes, ¿no es cierto? Reyes han venido, han venido otros más, y mire, seguirán viniendo y yendo. Pero ningún rey ha perdurado como perdurará para siempre nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es soberano, es el soberano exaltado, el más sublime, que reina con majestad y poder y autoridad, y lo hará para siempre. Para siempre, hermanos. Esa batalla que librará, hermano, es la batalla que en el capítulo 16 de Apocalipsis se llama la batalla de Armagedón, que será una batalla en que el hombre pretenderá luchar contra Dios. Imagine eso. El hombre quiere luchar contra Dios. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía es hasta el día de hoy! El hombre sigue luchando contra Dios. El hombre sigue rechazando a Dios. El hombre sigue ofendiendo a Dios con su manera de vivir. El hombre sigue rechazando la palabra, sigue rechazando el congregarse. Sigue rechazando el llevar una vida santa que glorifique a Dios. Una vida de obediencia. El hombre sigue osando estar en contra de Dios hasta el día de hoy. Y por lo que leímos en los primeros versículos, que la maldad se multiplicará en esos postreros días, la maldad cada vez va a ser también mayor. Para esa batalla, hermanos, los últimos versículos del capítulo 19, se narra que un ángel hace la invitación
escuche, a las aves. Hace una invitación a las aves a la cena de Dios. Escuche, ya no son las bodas del Cordero. Aquí menciona que ese ángel hace la invitación a unas aves. ¿Para qué? Y les dice, vengan y reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado, la gran cena de Dios. ¿Y sabe qué dice ahí? Para que coman carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos. ¿Qué? Tremendo, hermanos. Caroña. A comer todo lo que creó, lo que quedó de estos hombres osados que estaban en contra del Dios de la gloria, en contra del Señor. Y acompaña a Apocalipsis 19, 20 y 21 rápidamente, por favor. Apocalipsis 19, y vi a la bestia, es decir, el anticristo, y los reyes de la tierra, es decir, hermanos, los gobiernos que apoyarán al anticristo, y sus ejércitos reunidos, ¿para qué, hermanos? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero antes, hermanos, antes de que haya batalla alguna, el Señor apresó a sus enemigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor los va a apresar, dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, dice el verso 21, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Salvador, triunfando, siendo victorioso en esta batalla. Una batalla en la que el hombre osó retar a Dios, osó levantarse en contra de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en gloria y juicio, derrotando a sus enemigos. Todo esto acontecerá, hermanos, porque es palabra de Dios. Todo esto, hermanos, concluimos, debe traer a su iglesia aliento. Debe traer aliento a sus santos. A veces pareciera que el mal en esta tierra, hermanos, va ganando terreno. Pareciera que no hay control. Dios está en control de todo. Porque al final nuestro Dios, como lo estamos leyendo, va a triunfar. Por ello, hermanos, vale la pena estar con Cristo. Vale la pena entregar su vida a Cristo. Vale la pena vivir para glorificar su nombre. Vale la pena santificarse para darle gloria a Él. Vale la pena, hermanos, seguir a Cristo. Porque en Él somos más vencedores. Y quiero leer el Apocalipsis 17, 14 para concluir. Apocalipsis 17, 14. Dice Juan, hermanos, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los va a vencer, hermano? Aquí lo dice. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Son llamados, elegidos y fieles. Él es el que pelea nuestras batallas, hermanos. Él es el que defiende al caído.
Él es el que hace justicia cuando parece que nadie la hará. Este es nuestro Salvador, hermanos. Este es el Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y hoy está en gloria y un día regresará. Este es el Cristo que predicamos en este lugar, hermanos. Este es el Cristo que glorificamos, que alabamos, que exaltamos, hermanos. Este es el Cristo que nos da vida, que nos tiene aquí, hermanos, con fe y esperanza de un día estar con Él para siempre. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que es el Salvador, el Redentor, el Señor, el Hijo del Dios viviente, el Hijo amado, el Santo de Israel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Este es el omnipotente, el maestro, el rey de los judíos, el sumo sacerdote, el profeta, el abogado, hermanos, el mediador, el juez, la piedra angular, hermanos, el autor y consumador de nuestra fe, el Cordero de Dios, la roca, el Mesías, la vid verdadera, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios visible, del Dios invisible, el gran yo soy, el Hijo del Hombre, el carpintero, el Rey de Israel, el Cristo, el pan de vida, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Él es el alfa y la omega. Él es todo en todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es Rey de reyes y Señor de los señores. A Él la gloria, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Hoy queremos agradecerte, Dios, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has resucitado y has tenido misericordia de nosotros. Afírmanos en ti, Señor. Gracias por tu esperanza. Gracias por conocerte, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque hay esperanza que no está en Cristo. Hoy te queremos pedir, Señor, si hubiese aquí alguien que no te conoce, Señor, si hubiese aquí varón o mujer en quienes no eres tú, su Rey ni su Salvador, hoy te pedimos un milagro, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que traiga salvación a estas almas, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Eres el Rey exaltado, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que un día regreses, Señor, pronto, Señor, en victoria, Señor, en gloria y honor, Señor, porque todo ojo te verá, Señor, de toda lengua, un día proclamará que tú verdaderamente eres el Señor. Para nosotros lo eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. A ti la gloria por los siglos de los siglos, porque oramos todo esto en tu nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre del Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.